Soy Víctor Ruano y me alegra saludarlos con el mismo afecto de siempre y en nombre de quienes hacemos posibles estos programas, Voces con el Pueblo, que de lunes a viernes llevamos hasta ustedes, los presbíteros Toribio Pineda, Edgar del Cid, Rigoberto Pérez y el periodista Ben Kenchin. Con los dos últimos, el padre Rigo, el periodista Ben y yo, Víctor Ruano, hemos estado participando en la celebración del Congua 6, celebrado el fin de semana pasado, como saben, en la ciudad de Zacapa, desempeñando algunos servicios específicos que nos fueron solicitados. Los tres tuvimos la bendición de ser hospedados en la casa parroquial de la parroquia San Pedro, que a la vez es la catedral de esta diócesis de Zacapa Chiquimula. Allí fuimos espléndidamente atendidos por el párroco, el padre Edwin Portillo, y su equipo parroquial de presbíteros, hermanas y hermanos laicos. Agradecemos su cálida hospitalidad y las amplias facilidades que nos brindaron para desarrollar nuestro trabajo en un ambiente muy agradable y acogedor y participar también de ese gran acontecimiento misionero que fue el Congua. He preparado algunas reflexiones para estos programas, mirando la coyuntura nacional a la luz de lo vivido y reflexionado en el Congua 6, sobre todo del documento llamado Carta Abierta que se publicó el día de la clausura, antes de la celebración de la Santa Misa con la que se cerró dicho acontecimiento eclesial. Estimada audiencia, Guatemala vive un momento decisivo, cargado de tensiones políticas, fracturas sociales y señales contradictorias de cambio. El país se mueve como un reloj antiguo, cuyos engranajes crujen antes de una tormenta, dice Radar Político de Plaza Pública en el análisis de coyuntura de esta semana titulado Un murmullo antes del último reacomodo, publicado el martes 18 de noviembre. Como un reloj antiguo cuyos engranajes crujen antes de una tormenta, es una metáfora, según los analistas de este medio digital adscrito a la Universidad Rafael Andívar, que sintetiza la sensación de desgaste institucional, incertidumbre y reacomodo de fuerzas políticas que caracteriza este tramo histórico, este momento coyuntural. En medio de esta complejidad del momento actual que vive Guatemala, la Carta Abierta del Sexto Congreso Misionero Guatemalteco ofrece una lectura pastoral, profética y esperanzadora que ilumina el análisis político desde la perspectiva del Evangelio, la dignidad humana y la vocación histórica del pueblo. En el programa de hoy, Voces con el Pueblo, busco articular ambas miradas y lo haré en los siguientes programas. Y estas dos miradas son la coyuntural política, inspirándome en Radar Político, y la mirada pastoral profética, inspirándome en la carta abierta de los participantes al Congua 6, para ofrecer un diagnóstico y una interpretación transformadora de la realidad nacional que nos lleve desde los elementos del Congua a entender el momento histórico que vive el país y la responsabilidad que como ciudadanos y como discípulos de Jesús nos corresponde en este momento histórico. En primer lugar, estimados oyentes, estamos viviendo en un país atrapado entre crisis administradas, reacomodos políticos y estrategias de poder. Radar Político, en su análisis de coyuntura, describe el escenario político como un momento donde no está claro si existe una crisis real o una crisis administrada, pero sí se percibe que cada actor del sistema político parece tocar su propia campana para anunciar que algo
se está reacomodando. Nuestro país transita un período en el que la seguridad vuelve a colocarse como eje emocional y arma política. La narrativa de parte del gobierno intenta recuperar control. La justicia, por su lado, vive presiones, reacomodos y tensiones internas. Los diputados en el Congreso, por otro lado, actúan sobre alianzas prestadas o pegadas con chicle. Los procesos judiciales y lo que vergonzosa y terriblemente sucede en la USAC están realmente procesos atrapados en maniobras legales e intereses de grupos de poder. Lo que pasa en la USAC es vergonzoso, da asco realmente. Y lo mismo que pasa en los procesos judiciales cooptados por operadores de justicia de los más perversos, inmorales que se pueden imaginar. Además, la fuga de pandilleros altamente peligrosos, sucedido en días pasados, junto al relevo del ministro de Gobernación y su cúpula, los cuerpos hallados en el puente San Juan, kilómetro 20, carretera del Atlántico, y las rivalidades entre funcionarios son presentados en una cierta narrativa como hechos aislados, pero en el fondo se advierte de que construyen una secuencia que recoloca la seguridad como tema central, creando así un clima emocional manipulable políticamente por estas fuerzas oscuras que se resisten a votar de una vez por todas el régimen de corrupción e impunidad. En este contexto, la comunicación gubernamental asume un tono que administra el sobresalto como motor político. Por ejemplo, los cambios en la Secretaría de Comunicación, incluido el envío de su titular, Santiago Palomo, como embajador ante la Santa Sede, muestran un intento por recomponer cierta credibilidad mientras se mantiene un estilo comunicacional reactivo y calculado. Asimismo, el caso UNOPS, tan sonado por el Ministerio Público con el fin de desestabilizar al gobierno legítimamente electo, este caso UNOPS es descrito no como un expediente sólido, sino como un campo de batalla simbólico, donde lo importante es ganar titulares cuando los hechos no alcanzan para sostenerlos. Este modo de operar configura un escenario donde la percepción importa más que la evidencia y donde se manipula el imaginario social como parte de luchas de poder. En paralelo emerge la teoría del fruto podrido, que busca instalar la duda y desgastar la confianza electoral sin necesidad de demostrar fraude. Se trata de un mecanismo que intenta sembrar incertidumbre para condicionar el futuro político del país, especialmente las elecciones de segundo grado, que ya han comenzado al menos a moverse las fuerzas y que el próximo año, en el 2026, se estarán llevando a cabo. La elección del nuevo fiscal general, la renovación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, también quién debe presidir la Corte Suprema de Justicia, situación que todavía no se ha dado, quién va a ser el Contralor General de Cuentas, quiénes van a ser los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Todo esto está moviendo el ambiente político actualmente y que tendrá lugar el próximo año. En segundo lugar, estimados oyentes, en este análisis de la coyuntura del país, hay que señalar que las instituciones están debilitadas, la justicia en disputa y las estructuras se reconfiguran. Es decir, estamos viendo cómo las instituciones están experimentando un choque interno entre poderes
paralelos. La Corte de Constitucionalidad vuelve a estar bajo presión en un momento clave de su futura integración, que como le decía anteriormente, tendrá que suceder el próximo año. El Congreso, pese a su mayoría oficialista, se mueve sobre hielo fino, es decir, sin alianzas estables y con agendas cruzadas, donde participan partidos como la UNE, VOZ y un amplio número de congresistas independientes. La elección del presupuesto 2025 y el veto presidencial a la ley de ambiente se han convertido en termómetros del verdadero poder parlamentario. La Universidad de San Carlos se encuentra en un laberinto jurídico, pero también en una situación, como le decía, que da asco, repugnancia por lo que ahí está sucediendo desde hace 2 años, pues en ese laberinto jurídico generado de manera maliciosa por estas fuerzas oscuras, es clave lo que ahí pase en la San Carlos para la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. En la Corte Suprema de Justicia continúa la incertidumbre por la elección de su próximo presidente, que todavía no han logrado ponerse de acuerdo, y los efectos que esto tendrá en las comisiones de postulación, que son realmente determinantes. En el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala se libran batallas soterradas para controlar listas de candidatos a magistrados y fiscalías. Como ven, estimados oyentes, la situación del país es compleja y dramática a la vez. La situación que vivimos actualmente muestra un mapa institucional fracturado, donde cada decisión está condicionada por intereses de grupos organizados, profundas desconfianzas y un sistema político que busca sobrevivir a costa de su legitimidad. Esta realidad, descrita así, a esta manera como lo planteo con ustedes, coincide plenamente con lo expresado por la Carta Abierta del CONGUA 6, que señala que la corrupción, la impunidad y la devastación institucional han quebrado el tejido social de Guatemala. Asimismo, en dicha carta, los participantes del Congreso Misionero Guatemalteco advierten que el país vive una hora decisiva y que los pueblos experimentan las consecuencias de estructuras que funcionan para unos pocos, dejando a las mayorías sumidas en desigualdad, miedo e impotencia. Estamos entonces ante una situación en que la crisis institucional no es coyuntural, sino estructural, y se expresa en fiscales y jueces que leen las señales del poder y actúan bajo presión, magistrados en disputa por cuotas de influencia, organismos públicos que operan sin independencia real, procesos electorales expuestos a maniobras políticas y una institucionalidad debilitada que abre espacios a redes de corrupción y a una penetración salvaje del crimen organizado. Hasta aquí llego con mi reflexión en el programa de hoy. En los siguientes programas seguiré en esta dinámica de mirando la coyuntura, mirando también lo que han dicho los participantes al CONGUA 6. Gracias por su atención al programa de hoy.